Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada domingo vamos a comenzar con nuestro repaso semanal sobre evolución de índices bursátiles, materias primas, divisas y como no el Bitcoin. Antes de comenzar pues en nuestro repaso de gráficas pues vamos a ver cuáles han sido pues las noticias que más o menos pues han estado moviendo el mercado. Quizás la gran noticia fue que el pasado miércoles 20 de enero Joe Biden juraba su cargo como nuevo presidente de los Estados Unidos. Entre sus objetivos, la lucha contra la pandemia, para lo cual pues se pretende que se apruebe un plan de estímulos por 1,9 billones de dólares, de lo cual ya hablé la semana pasada, y que según Goldman Sachs considera que esa cifra va a ser muy complicada, que como mucho quizás 1,4 billones, porque para se aprobar este plan de estímulos necesita el apoyo de dos senadores republicanos. Y eso pues hoy por hoy pues la cosa no está como para apostar porque eso ocurra. Así que eso quizás un gran interrogante. Luego pues también Joe Biden un guiño hacia la comunidad inmigrante, a la cual pues le ha dicho que pretende regularizar a los inmigrantes que están en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual pues es un regocijo pues para la comunidad hispana que está de forma irregular en los Estados Unidos. Entre quizás los grandes objetivos exteriores, en asuntos exteriores, pues vamos a ver qué ocurre con ese reacercamiento con Europa y con China. De hecho, fijaros, según la revista Política Exterior, al cual en mando está Joseph Piquet, del cual obviamente de dicha publicación pues soy suscriptor, pues decía que normalmente la Unión Europea siempre ha tenido simpatías, una empatía especial con el Partido Demócrata norteamericano. Pero luego curiosamente, cuando llega a la Casa Blanca un presidente demócrata, pues suele haber fricciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso no ocurre, curiosamente, con los presidentes republicanos. La única excepción a esa regla ha sido Donald Trump, que obviamente ha tenido pues una política de American First y un retorno hacia sí mismo, ¿no? Con lo cual, pues como hemos estado viendo, se salía prácticamente de grandes tratados internacionales para centrarse principalmente en fortalecer la economía interna de los Estados Unidos. Bueno, eso vamos a ver si se cumple con Joe Biden y quizás esas grandes esperanzas queden simplemente pues en eso, en esperanza, falsas ilusiones, el tiempo dirá. También se está comentando de que la administración Joe Biden pues va a retornar nuevamente a ese acuerdo de París de cambio climático de la cual se retiró Donald Trump y que obviamente pues esto supuso pues un punto de distensión bastante importante entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Luego hemos tenido también esta semana pues los PMI. Los PMI que bueno, pues en alguna publicación española he escuchado que decían que había sido un desastre, vamos, el fin del mundo. Bueno, vamos a ir por partes. Esta semana es verdad que Europa presentaba los PMI, esos datos, y para mí, como ya dije el viernes en el vídeo Blue Chip del IBEX 35, los únicos que realmente han sido un auténtico desastre, los de Reino Unido. Lo de Reino Unido, vamos, es que ha sido unos datos desoladores, de nefasto. El manufacturero, el compuesto, el de servicio, muy pero que muy por debajo de las previsiones. En el resto de Europa, en esos dos grandes motores como son por ejemplo Francia o Alemania, o como podría ser ya a nivel global lo que es la Unión Europea, los datos han sido mixtos. Mixtos. No ha sido el desastre que hemos visto, desastre, catástrofe de lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Es muy distinto. Una cosa es Reino Unido, que ahí sí estoy de acuerdo, si alguien dice algún medio de comunicación, desastre, hundimiento, perfecto. Pero lo que es la Unión Europea, por favor, vamos a poner las cosas en su sitio. De hecho, incluso los datos que no han cumplido con las previsiones han estado cerquita. Pero insisto, los datos han sido mixtos. O sea, a lo mejor alguno tenía el manufacturero bueno, el de servicio era malo. Si alguno tenía servicios y manufacturero bueno, el de compuestos era malo. Pero hemos visto tono mixto en esos resultados en Europa. En Estados Unidos, genial, el PMI manufacturero y el de servicio. El de compuesto ha cumplido con las previsiones. Así que bueno, pues yo en principio no veo alarma de ese punto de vista.
Que se está hablando de que nuevamente Europa va a entrar en una doble recesión. Bueno, esto ya es una historia pasada porque yo mismo lo he comentado a lo largo de 2019 de que Europa no es que iba hacia una recesión cuando ya empezaban a sonar los tambores, no. Una no, es que íbamos a por la segunda. Esto es como con las olas del COVID, ¿no? Teníamos una primera, se rumoreaba que habría una segunda y yo decía, mira, cuando el río suena, agua lleva. Hubo una segunda. Se hablaba, se rumoreaba, uy, a lo mejor hay una tercera. Bueno, pues yo ya dije, habrá una tercera. Aquí hay que hablar claramente. Insisto, cuando el río suena, agua lleva. Y estamos hablando incluso algunas vocecillas por ahí hablan de la cuarta ola de COVID. Pues que no os preocupéis, que aquí en España no nos salvamos tampoco de la cuarta ola. Así que bueno, ese es el panorama que tenemos. Bien, es con respecto a que se está hablando mucho de que si después de la presentación de resultados, que ya ha comenzado en Estados Unidos, ya están de lleno, aunque va a continuar a lo largo del mes de febrero, en Europa podemos decir que las 2 semanas fuertes van a ser entre la segunda y tercera semana de febrero. Sobre todo en la tercera, porque ahí vamos a ver grandes compañías europeas que están dentro de los top 50 y por tanto la gente está más pendiente y presentarán resultados en esa tercera semana del mes de febrero. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, esta semana quizás, bueno, los británicos, que estos sí que estos van al cuello, estos siempre van contra Europa, esto no falla. Pues nos encontramos el fondo Raffer Investment, que sí que apuesta por una dramática corrección que podría llegar, según dicen algunos o estos que defienden que va a llegar esa gran corrección después de la finalización de resultados. Insisto, el mes de febrero lo vamos a tener, habrá que ver qué ocurre en marzo, quizás curiosamente ocurra lo que pasó en marzo de 2020, pandemia, se vino abajo el mercado. Bueno, en esta ocasión podría no ocurrir de la mano del COVID porque ya estamos de lleno en ello, ¿no? Sino que obviamente podría ser después de haber inflado muchísimo la bolsa, de que está muy sobrevalorada, pues que hubiera una corrección. Veremos a ver. De hecho, no creo que llegue, en caso de que esa corrección llegue, que tendrá que llegar antes o después, eso es obvio, que ha subido mucho la bolsa. Bueno, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto. Que hay una gran burbuja dentro del sector de la renovable. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuándo va a estallar eso? ¿O cuándo se va a producir esa gran corrección? Es lo que nadie sabemos realmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el Bitcoin sí que se hablaba mucho, sobre todo porque las grandes ballenas del Bitcoin pues apostaban por los 40.000 y a partir de los 40.000 pues a recoger beneficios y a esperar a ver lo que ocurre, ¿no? Y a tirar el precio abajo. Eso estaba ya más que cantado porque ahí los que mandan lo tenían todo muy claro, ¿no? Y obviamente pues ahí no había sorpresa. Con respecto, pues como decía, pues Raffer Investment, este broker británico, pues que apuesta pues por esa dramática corrección a causa, pues bueno, lo que están justificando pues prácticamente casi todos los que piensan que va a haber esa gran corrección en la renta variable, pues a causa de una ola inflacionista. El petróleo pues empieza a haber cierto optimismo por los nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos, pero claro, por contra, nos encontramos que las nuevas cepas del COVID-19 pues están metiendo un poco de miedo, ¿no? La economía está muy pendiente de a ver qué ocurre durante el segundo trimestre, para ya el tercer trimestre empezar ya a verse pues una economía que empieza ya a dar pasos adelante, ¿no? Ya sin miedo al COVID. Bueno, vamos a ver qué queda eso. Una cosa es lo optimista que puede ser uno. Habrá los pesimistas que, bueno, pues pensar a lo que le dé la gana. Yo siempre digo que no hay que ser ni optimista ni pesimista. Simplemente hay que ser un escéptico, escuchar a uno y a otro. Y yo, como también suelo decir, el tiempo dirá quién tiene razón. Bueno, con respecto a los índices bursátiles, pues semana magistral para Wall Street, marcando nuevos máximos históricos. El Dow Jones, que ha alcanzado los 31.272 puntos, el Standard Poor's 500 los 3.861 puntos, el Nasdaq 100 los 13.433 puntos. Con lo cual, estamos viendo Wall Street volando, aunque, ojo, que las subidas que está teniendo hasta el momento son bastante pequeñitas, son muy pequeñitas. De hecho, de los tres índices que he mencionado que esta semana marcaban nuevos máximos históricos, el que mejor lo está haciendo este año es el Nasdaq 100, que se anota un 3,71%, el Standard Poor's sube un 2,27% y el Dow Jones un 1,28%. Bueno, hombre, no estaría mal ver al Dow Jones subiendo un 1% todos los meses, ¿verdad? Y no digo al Nasdaq todos los meses subiendo un 3%. Bueno, esto es mucho soñar y esto es demasiado optimista y por tanto vamos a ponerlo entre comillas. No obstante, sí que estamos viendo en Asia que ahí está la cosa mucho más animada y por ejemplo, pues como ya os decía la semana pasada,
A ver, que otra vez he vuelto a perder aquí la imagen. Se me cierra la pantallita. Eh, en Asia, pues nos encontramos que, por ejemplo, que ya la semana pasada comentaba que estaba liderando los ascensos a nivel global, pues por ejemplo el Kospi 11 sube un 9,30%, el Hansen un 8,14% y el Nikkei un 4,35%. Con respecto a Europa, bueno, Europa ya empieza a temblarle las piernas, ya empieza a temblar las piernas desde abajo, y de abajo, como no, pues es Europa del Sur. Ya nos encontramos al índice italiano, el FTSE MB 40, que retrocede un... A ver que tengo aquí la chuleta. Un 0,65%. Y el IBEX 35 ya está en también terreno negativo, un 0,46. No obstante, hay algunos índices europeos que lo están haciendo bastante bien. Por ejemplo, el OMX 25 de Finlandia sube un 4,54% y el AS 25 un 5,75%. Con respecto al Bitcoin, pues comentaros que BlackRock anunciaba esta semana que dos de sus fondos podrán invertir en futuros del Bitcoin. Insisto, invertir en futuros del Bitcoin. De estos dos fondos de inversión, uno de ellos está también aquí en España. Tiene inversores españoles. No obstante, desgraciadamente, tanto para los españoles como para el resto de Europa, no podrán aprovecharse de esta nueva digamos, puerta que se abre en esos dos fondos de inversión de BlackRock que van a invertir en futuros. Solamente está permitido para inversores estadounidenses. Así que bueno, aquí en Europa habrá que esperar a ver si se anima en el futuro y da una opción, pues obviamente a que los inversores europeos puedan tener también las mismas oportunidades que los inversores estadounidenses. Bueno, vamos a empezar ya a ver nuestra gráfica. Bueno, tenemos aquí el índice del miedo, el indicador, el BIS. No es ni más ni menos que un indicador de volatilidad, tampoco es una cosa del otro mundo, pero que sí que nos suele indicar habitualmente hacia dónde se dirige pues en los índices bursátiles. De hecho, pues si observáis la evolución en este gráfico diario, sí que tenemos un buen repunte el lunes y a continuación hemos visto cómo se está estrellando con esa línea que tenemos verde punteada, que es una zona intermedia de ese rango lateral, en el cual todavía continúa desde el mes de noviembre entre los 22,25 y los 27. Y vemos cómo esa línea finalmente la perdí en la jornada del miércoles y no ha conseguido romperla al alza, con lo cual, pues de momento se mantiene bastante frenado ese empuje del BIS. El BIS cuando sube es malo, ya que los índices bursátiles lo que hacen es todo lo contrario, cae. Cuando el BIS baja, lo que ocurre es que los índices bursátiles suben. Entonces siempre es el sentido contrario. Es un poco como cuando analizamos el índice del dólar estadounidense. Bueno, cuando el índice del dólar sube, pues obviamente significa que otros pares van a sufrir con respecto al dólar. Cuando el índice del dólar estadounidense cae, pues vamos a ver cómo divisas como el euro pues se revalorizan frente al dólar estadounidense, ¿no? Bueno, son esos mercados que están pues ampliamente pues, relacionados, ¿no? Unos con otros. Bueno, pues de momento estas dudas pues sí que fallo en zona de resistencia, pues de momento sí que van a permitir un poco y que permitieron, porque el gran repunte tuvo la jornada del viernes, justamente el viernes que vemos ese repunte y cómo se desinfla finalmente cerrando por debajo de la resistencia de los 25, esa zona intermedia, pues fue la que permitió justamente todo lo contrario a Wall Street. El Wall Street, como mencionaba anteriormente, el Dow Jones, el Nasdaq 100 y el Standard Poor's, justamente el viernes alcanzaba máximos históricos, curiosamente. Bueno, vamos a entrar ya a ver un poquito por encima el IBEX 35, gráfico mensual. Ya nos centramos más de cerca, más de medio y corto plazo en el vídeo sobre los blue chips del IBEX 35 y aquí pues lo único pues seguimos viendo ese gran problema que está teniendo, ese hundimiento. Como decía, ya este año retrocede el IBEX 35 un 0,46%, cerraba la semana en los 8.036 puntos. Hemos visto que hay una zona muy complicada, una zona de resistencia muy importante entre los 8.230 y 8.480. Yo, para mí, mientras no rompa los 8.500, no soy desde luego para nada optimista con respecto al IBEX 35, así que por encima las siguientes zonas son los 9.500, 10.000, pero obviamente tiene que romper una zona tan importante como ha sido en el pasado, esa zona, insisto, entre 8.230 y 8.480, si queréis, para poco redondear. Todo lo que no sea romper por encima de 8.500, mal asunto. Por debajo de 8.500, pues aquí a sufrir nos toca. De momento aguantamos el nivel psicológico de los 8.000 puntos, pero su pérdida pues obviamente nos puede complicar bastante la situación y podríamos ver caídas que nos puedan llevar tranquilamente a buscar niveles como los 7.400 y 7.500. Vamos a ver el DAX gráfico mensual.
El DAX pues lo tenemos ahí esta semana, que como podéis observar, este es un gráfico ajustado de dividendos, total retar. Es de los pocos índices que de forma predeterminada son ajustados a dividendos, total retar. No ocurre lo mismo con el resto de índices. Vemos ese cierre los 13.873 puntos, cerró. De momento la velita que nos muestra es un doji mensual. Vamos a ver cómo cierra, habrá que ver esta semanita que nos queda para cerrar el mes de enero, a ver qué ocurre. De momento sí que está aguantando por encima de los 13.500 puntos, y mientras eso se mantenga, puede ser una buena señal para que intente pues nuevos movimientos al alza. Como estamos hablando de un gráfico mensual, la idea es que en el medio largo plazo el DAX pueda continuar esa evolución ascendente hacia la zona de los 17.500 puntos. Pero estamos hablando de cara a medio largo plazo. De momento, insistimos, se mantiene por encima de esa zona de los 13.500, ya cerró el mes pasado por encima de 13.500 y de momento está aguantando, a pesar de que nuevamente pues Europa empieza a mostrar pues señales de debilidad, de no saber qué hacer. Esta pandemia, el COVID-19, que está golpeando muy fuerte en Europa en estos momentos, con esa tercera ola, con esa nueva cepa británica, que está totalmente pues desquiciando a todo el mundo. Los sistemas sanitarios, sobre todo por ejemplo en España, están totalmente colapsados, aterrorizados, y con gobiernos como, si tiene encima la desgracia de tener un gobierno como el español, pues está todo preparado para esa tormenta perfecta, ¿no? Con lo cual los médicos pues se van a ver en esa vicisitud, como ya ocurrió durante la primera ola, de tener que decidir quién vive y quién muere, ¿no? Y ya lo están avisando, ¿no? Y ya sabemos qué ocurrió en la primera ola, donde tuvieron que decidir quién vivía y quién moría, ¿no? Pues bueno, pues como el gobierno español está desaparecido totalmente, están pues más empeñados en ver cómo se reparten esos fondos que vendrán de la Unión Europea, mientras tenemos pues a los socios del gobierno, a Unidas Podemos, más preocupados por conseguir que el rey Felipe VI abdique, ¿no? Y esa cruzada que tiene también personal contra su padre, pues obviamente pues lo que menos le interesa al gobierno, lo que menos está centrado es obviamente en la lucha contra el COVID-19, que se la ha entregado a las comunidades autónomas, que también hay ciertas comunidades autónomas que son las responsables de lo que está ocurriendo, ¿no? Obviamente. Y poner un reino de tarifa como es el español, desgraciadamente, donde cada autonomía hace lo que le da la gana, impone pues una normativa distinta a la una de la otra, pues así no vamos a ningún lado. O nos unimos todos como un puño, o difícilmente vamos a salir de esta situación. Lamentablemente estamos viendo como un país limítrofe, un país hermano como es Portugal, lo está haciendo fenomenal, fenomenal. Lo hizo fenomenal la primera ola, lo hizo fenomenal la segunda y lo hizo fenomenal en la tercera. Mientras que España sigue haciendo el ridículo, vaya por donde vaya. Es uno de los países donde más casos de infectados y de fallecidos hay por cada 100.000 habitantes. Con lo cual, está todo dicho. Bueno, pues dejamos ahí el DAX, que de momento, insisto, hay que vigilar esos 13.500. Bueno, pues aquí tenemos esa zona, ese gráfico ya semanal, donde tenemos dos objetivos pendientes: 15.634, 18.000 puntos, 18.000, ese rango lateral, ese canal horizontal entre los 10.100 puntos, para redondear, si me permitís, y por arriba esos 13.500 puntos, ¿veis? Objetivo 18. Luego tenemos un segundo objetivo, que suelo trazar siempre en los movimientos laterales, que va siempre de la zona intermedia, que suele haber en todos los rangos laterales, que nos suele indicar quién son los que tienen la iniciativa, o son los que al menos están dominando en ese momento. Siempre estén por encima son los alcistas. Cuando está por debajo de esa línea intermedia, que yo denomino centro campo de fútbol, son los bajistas, ¿no? De momento pues estamos viendo deshojar la margarita una semana más, con problemitas ahí para conquistar los 14.000 puntos. Ese es ese gran problemita que tiene ahora mismo el DAX. Pero como estamos viendo, pequeño rango lateral en las últimas semanas, sin saber realmente qué hacer. Está deshojando la margarita. Insisto, eso es muy importante, que no pierda los 13.500. Podría ser una primera señal de agotamiento ya de ese movimiento, ese último tirón alcista, con lo cual podría llevarle nuevamente a una fase correctiva por debajo de esos 13.500, y veremos a ver lo que ocurre. La confirmación más importante la tendríamos con el cierre mensual, que ahí ya sí que nos diría: prepararos, porque viene la corrección, ¿no? Aunque esa corrección yo no estoy tan de acuerdo de que tenga que ser una auténtica tsunami, una catástrofe total, absoluta. Que las correcciones siempre han existido, tampoco nos tenemos que asustar. En todo movimiento alcista llega un momento en el que hay una pausa
en forma de corrección. Obviamente a nadie le gusta la corrección, a todo el mundo le gustaría que los mercados estuvieran continuamente subiendo, pero eso lamentablemente no es así. Cualquiera que haya visto un gráfico puede ver perfectamente esos grandes, importantes impulsos alcistas y luego cómo esos importantes impulsos alcistas a continuación pueden tener correcciones de mayor o menor calado, ¿no? Lo mismo que en las tendencias bajistas. Toda la tendencia bajista no es que caigan en vertical los mercados, puede caer en vertical un momento, puede caer unas semanas, puede caer un mes, pero a continuación luego va a tener un rebote y cuanto más vertical sea la caída, luego el rebote mucho más potente es, con lo cual obviamente siempre vamos a ver esos rebotes en las tendencias bajistas, con lo cual ese movimiento de zigzag o en sierra o escalera ascendente o escalera descendente que se suelen producir, ¿no? Los mercados no suben ni suben ni bajan en vertical, ¿no? Eternamente, no puede hacerlo en un momento de pánico, de euforia, pero finalmente siempre habrá un movimiento en el sentido contrario al cual se ha estado moviendo los mercados. Bueno, dejamos ahí el DAX con ese movimiento, insisto, sería importante que incluso en cierre semanal aguantara por encima de los 13.500, pero en momento simplemente una posón de sojar sin mucho sentido y todavía pues a Alemania le queda todavía yo hasta la segunda semana de febrero no vamos a empezar a ver resultados importantes allí empresariales, con lo cual de momento vamos a ver lo que ocurre, ¿no? No obstante, ahora mismo la incertidumbre en Europa está muy centrada, obviamente, en esa situación por esa nueva cepa del virus, esa cepa británica, y que obviamente pues está llevando pues nuevamente a pensar nuevamente en esos tambores de una doble recesión, pero esa doble recesión ya hablé bastante y larga y extendidamente durante 2019, con lo cual yo no entiendo a esta gente, parece como algo sorprendente, ¿no? Es que el problema es que hay tanto optimistas que luego pues cuando se dan cuenta de que no se soluciona nada y que seguimos en el mismo punto de salida, que no hemos avanzado nada, entonces empieza a decir, uy, es verdad, si la cosa está muy mal, ¿no? Mal estaba a esta hora y estaba antes, ¿no? De hecho, claro, se ponen a hacer unas previsiones tan optimistas que luego pues al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Y estamos viendo los problemas de distribución de la vacuna Pfizer, Moderna también está teniendo problemas por otro lado, es decir, que estamos viendo una situación muy complicada, donde todo el mundo pues ha vendido la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Desde el gobierno hasta aquellas empresas como Pfizer, Moderna y todas las que vayan a continuación, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el gráfico del Dow Jones, gráfico mensual, lo tenemos cerrando los 30.996 puntos, como he dicho anteriormente, llegó a alcanzar los 31.272 puntos, que es el nuevo máximo histórico. Tenemos un objetivo teórico de los 32.391 puntos, es el objetivo de este pequeño rango que tenemos aquí entre los 26.600 y los 29.360, parece me permitís un poco redondear, ¿no? Y ese es el objetivo, lo tenemos bastante cerquita, vamos a ver si se alcanza y luego tenemos por arriba los 39.387 puntos, que ya este es el movimiento que va desde la zona de los 18, también se me permite un poco para redondear, como zona de soporte y la resistencia los 26.600 puntos, ¿no? Con lo cual el objetivo es esa vuelta posiblemente a esa zona de resistencia del canal alcista en el cual ha estado oscilando, hubo esa ruptura, que aquí lo vemos, cuando se declaró la pandemia por el COVID-19 y que como vemos pues nuevamente está evolucionando dentro de ese canal alcista, con lo cual, hombre, la previsión para los más optimistas podrían pensar en los 44.000, yo me conformaría con ver los 40.000, ¿no? Y tengo mi duda, no obstante, pues vamos a ver lo que ocurre, normalmente el primer año de un nuevo presidente de Estados Unidos, el mercado norteamericano suele ser bastante tolerante y suele ser un año de ganancias en Wall Street, pero claro, vamos a ver cómo se va lidiando un poco con el COVID, porque esto puede ser muy determinante, aunque de momento pues como estamos viendo sí que sigue habiendo un sentimiento optimista, insisto, y con ese nuevo máximo histórico alcanzado en la jornada del viernes que pues se manifiesta la gran fortaleza que hay todavía en Estados Unidos, ¿no? Aunque también pues vemos que tampoco estamos muy lejos de esa zona de soporte de los 29.360 puntos, que es la zona clave ahora mismo a vigilar y no perder. Mientras esté por encima, yo soy aquí pues con respecto al Dow Jones considero que todavía puede continuar esa evolución buscando la zona de los 32.000 y por qué no pues quizás alcanzando el primer objetivo que tenemos trazado en los 32.391 puntos, ¿no? De hecho tenemos ahí la zona de los 29.360, si me permitís para redondear, tenemos la zona de soporte horizontal, pero es que tenemos también y ya está apoyado por el soporte del canal alcista, con lo cual si se pierde esa zona sí que podríamos empezar a sufrir un poco
Y obviamente el gran miedo para mí el Dow Jones sería con la pérdida de 26.600. Ahí ya sí que hay que empezar a temer y la corrección que podríamos ver sí que va a ser ya bastante profunda. Dejamos el Dow Jones gráfico mensual. Aquí tenemos la evolución semanal del Dow Jones y como estamos viendo pues en las 3 últimas semanas, fijaros, se está viendo problemitas en esa zona de los 31.200 puntos para redondear, y ahí es donde se está produciendo el momento el frenazo, ¿no? Como vemos, tenemos ahí esa zona sobre los 30.250 puntos, que sería el corto plazo la zona de soporte, ¿eh? Si perdemos esa zona de soporte de 30.250, podríamos continuar viendo caídas hacia la zona de los 29.340. Mientras quizás si se conquista esa zona de los 30.225 puntos, podremos ver todavía aspiraciones de cara, y obviamente yo creo que no vamos a tardar mucho en que se pueda alcanzar el objetivo, ese primer objetivo que tenemos trazado en el Dow Jones. Pero hace falta romper esa zona de los 31.200 puntos, que de momento ya lleva 3 semanitas ahí atascada, ¿no? Como estáis viendo, y por tanto esto puede terminar bien en una corrección, insisto, que vaya a buscar nuevamente esa zona 30.000 puntos, 30.250, o una mayor caída hacia la zona de los 29.375. Pero de momento son dudas en zona que estamos viendo, en zona de máximos históricos, y por tanto hay que ser ahora cautos y cuidadito con abrir posiciones largas en estos niveles, ¿eh? En estos niveles no es momento de entrar largo en el Dow Jones. Gráfico diario, me vais a permitir que ya voy a aprovechar. Pues estamos viendo lo que estoy ahora mismo prolongando son las líneas de un canal alcista. Como podéis observar, un canal viene de noviembre, este canal alcista que tenemos aquí, y de momento pues esas dudas que habíamos estado viendo anteriormente, es imposible romper esa zona de los 30.200 puntos, y de momento pues si se consigue, pues primer paso hacia la zona de los 31.500, un poquito por encima está la resistencia del canal alcista que está oscilando desde el mes de noviembre, pero es que si rompe esos 31.500 podríamos ver esa avanza hacia la zona de 32.000 puntos, ¿no? Con lo cual ahí ya habría un pequeño saltito. Me vuelvo a gráfico semanal, perdón, a gráfico mensual, que es donde lo tenemos, de esos 32.391 puntos, que es el primer objetivo que tenemos para el Dow Jones. Vamos a ver lo que ocurre. Aquí la alarma obviamente vendría con la pérdida del soporte del canal alcista, que habitualmente suelen romper a la baja este tipo de patrón, y de hecho pues por debajo de los 30.500 pues habría que amarrarse un poco los pantalones, ¿no? De hecho os voy a mostrar precisamente, ahora que estamos hablando de canales, voy a mostrar un gráfico, bueno, voy a mostrar dos gráficos de dos patrones chartistas que anuncié a través de Twitter, de mi canal de Twitter, son respecto al DAX. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Mirad, aquí tenemos el DAX, es un gráfico intradía, y aquí tenemos un canal bajista. Aquí rompió muy bien, rompió ruptura al alza, objetivo teórico 13.889, 13.890 puntos, y muy bien, como veis, se llegó a alcanzar los 13.900. Rompió, tal como nos dice la teoría, tal como nos dice la estadística, que es lo más habitual, que los canales bajistas rompen al alza. Al contrario de lo que estaba mencionando anteriormente, en el gráfico que estamos viendo del índice norteamericano, que está en una tendencia alcista, y que lo más habitual es que rompan la baja. De hecho, tenemos otro, esto lo anuncié en la jornada, parece que fue la jornada del viernes, el mismo viernes se alcanzó el objetivo. Vamos a ver, voy a enseñar el otro gráfico. Aquí lo tenemos también el DAX. Este fue del miércoles, lo comenté el miércoles, la posibilidad de que se fuera a confirmar un doble suelo. Aquí tenemos ese primer valle, el segundo valle, zona de 13.800, y aquí también pues muy bien, veis que se supera los 13.979, que es el objetivo teórico, con lo cual dos patrones chartistas que alcanzaron su objetivo. Luego después pues hubo esa corrección, como veis tuvo que tomarse su descanso. Curiosamente lo lleva hacia el objetivo y a continuación descanso, al igual que vimos anteriormente en el canal bajista, ¿no? Alcanza su objetivo teórico y a continuación se toma un descanso. Hay evidentemente recogida de beneficios típico y habitual de cualquier trader de intradía, ¿no? Así que de momento vamos a ver, insisto, aquí sería importante vigilar esa zona de los 30.500, como empecemos a perder los 30.500, mal asunto la que se nos puede venir encima en el Dow Jones en el corto plazo, y podría haber caídas intentando buscar el apoyo nuevamente en la zona de soporte del canal alcista, que se inició en junio de 2020, que fue tanteado 1, 2, 3 veces. Fijaros como aquí rompe con un hueco de ruptura. El hueco de ruptura abajo se forma un martillo y martillo arriba. Muy bien, este martillo después de una secuencia
importante de caída descendente. Ya de hecho, fijaros aquí la zona, las mechas, como las mechas son superiores, esto indica presión, presión bajista. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Los movimientos que puede repercutir un movimiento ascendente, habitualmente lo que vamos a ver son mechas inferiores, las mechas inferiores. Cuanto más larga o si nos encontramos una secuencia de varias velas, cuidadito, cuidadito si estáis cortos porque normalmente vamos a ver más antes que después un rebote, ¿eh? Y ocurre lo mismo con los movimientos de ascendentes cuando empiezan a aparecer mechas largas superiores. Ahí ya indica un agotamiento. Ese agotamiento bien a lo mejor se frena en algún tipo de patrón chartista, como puede ser un rango lateral o algún triangulito. Pero si no, cuidadito porque nos están indicando corrección importante. Bueno, dejamos el Dow Jones. Vamos a ver si ese momento aguanta ese tirón. Insisto, el problema es en esa zona de 30.200. Si rompe 30.200 podemos ir tranquilamente a buscar esa zona de los 31.500 y obviamente un nuevo tanteo a esa zona de los 32.000 puntos, como ya lo hizo 1 o 2. Ya sabes que los canales siempre necesitamos 2 puntos de resistencia y 2 puntos de soporte para trazar las líneas, pues nos podrían llevar tranquilamente a buscar los 32.000 y de ahí un pequeño saltito arriba y a por el primer objetivo que tenemos en el Dow Jones. Vamos a ver Standard Poor's 500 gráfico mensual. Muy bien, muy bien. Cerrando 3.841 puntos, como mencionaba anteriormente, marcó un máximo histórico de los 3.861 puntos. Muy bien, bravo, bravo, bravo. Aquí vemos como el canal alcista, pues ya lo que venía indicando, parecía algunos que decían que no iba a alcanzar resistencia, ya lo alcanzó el mes de diciembre tranquilamente, incluso ligeramente. Y claro, como estamos viendo ese gran optimismo, la ruptura alcista se produce dentro de un canal que habitualmente, insisto, la estadística nos dicen que rompe. Cuando se produce ruptura alcista, normalmente es porque hay una euforia de medida y por tanto vemos ese movimiento, ¿no? Si no hay euforia, no hay alegría, no hay un contento, no hay un optimismo y hecho los americanos son bastante optimistas, al contrario que pasa con los europeos que normalmente son más pesimistas y que como ya estaba hablando, o sea, la posibilidad es que si volvía a zona de resistencia, los 4.000 puntos está ahí, es un nivel psicológico, oye, que a ver quién se resiste en Estados Unidos a esa posibilidad de alcanzar esos 4.000 puntos y luego Dios dirá lo que ocurre, ¿no? De hecho, pues muy bien, se alcanzaba en diciembre esa zona de resistencia y en enero pues ahí lo tenemos ya por encima y vamos, esto va enchufado directo hacia los 4.000 puntos, ¿no? Como estáis viendo. De hecho, en gráfico semanal tenemos aquí un objetivo de los 4.008 puntos, ¿no? Me alegraría muchísimo si lo alcanzáramos, ¿no? Obviamente. Después que si tiene que corregir, que corrija, me da ya igual, ¿no? Pero que llega a los 4.000. Tenemos ese rango lateral, esa evolución. Fijaros que una semanita muy buena. Esto no tiene mucho que ver con lo que hemos visto en muchos índices europeos, desgraciadamente. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Parece que había ciertos problemas en la zona de 3.800 y bueno, por ahí están intentando tirar al alza y vamos a ver en principio. Podríamos, como zona para mí importante a vigilar los 3.700. Mientras no pierda los 3.700 en gráfico semanal, estupendo. Yo mantengo posición pues buscando esos 4.000 puntos. Por debajo del 3.700 ya sé que tendréis que hacer algún tipo de recogida de beneficios porque podríamos ver en principio caídas en torno pues a buscar la antigua resistencia de rango lateral, canal horizontal, esa zona 3.585 puntos y ahí veríamos a ver si aguanta. La siguiente zona 3.500 y por abajo quizás yo creo que si perdemos esa zona 3.600, 585 es más que probable que pudiéramos ver una visita a los 3.380 puntos, que es la zona intermedia de ese rango lateral que existe en todo y que curiosamente fue la zona de máximos durante el año principio de este pasado año 2020, ¿no? Con lo cual de momento la tendencia alcista es más que clara. Aquí estamos viendo que hay poca duda, ¿no? Y estamos intentando, después de esa pequeña duda, sobre todo de la zona 3.700 que costó 4 semanitas romperlo y que finalmente pues vemos como poquito a poco pues continúa esa evolución al alza y por tanto el Standard Poor's 500 está en subida libre. Gráfico diario. Aquí es donde se nos plantea ahora una secuencia. Fijaros qué curioso muchas veces que hay que trazar, bueno, pues directrices que vienen del pasado, directrices, y que en este caso pues es ni más ni menos que aquí lo que tenemos es que es la resistencia y aquí esta línea verde el soporte de otro canal alcista. Aquí es donde estamos agraviando los problemillas. El miércoles atacó, el jueves atacó y el viernes ahí lo tenemos. Ese descenso sobre esa zona puede haber marcado en la jornada del jueves ese máximo histórico.
bueno, nuevo máximo histórico, ya lo marcó la jornada del miércoles, el jueves volvió a marcar otro y el viernes se tomó ese pequeño respiro, como está moviendo. Bueno, pues en principio aquí está moviendo, todo va a depender de si rompe esa zona de resistencia, ya que aquí tenemos un objetivo en los 3.983 puntos, movimiento, un canal alcista, ruptura al alza, y este es nuestro objetivo que tenemos para Standard Poor's en gráfico diario. Vamos a ver, me gustaría que se pudiera producir esa ruptura. Vamos a ver ya cómo está moviendo. Vamos a ver, aquí en gráfico mensual, que queda muy bien rompiéndolo, pues no estaría mal que también gráfico diario rompiera de cara a buscar esos 4.000 puntos. Y por tanto, pues no solamente como está moviendo 4.000 en gráfico semanal, 3.983 en gráfico diario, es decir, los 4.000 puntos, pero todo va a depender ahora mismo de ver si rompemos esa zona. Si no, podríamos ver algún tipo de caída. En principio, yo, para los que vais a corto plazo, muy corto plazo, ya que esto es un gráfico diario, y aquí soy cortoplacista, el que utilice un gráfico diario es un cortoplacista puro y duro. Tenéis que vigilar no perder los 3.800. Perder los 3.800 puede poner nuevamente, pues, dar alas a los bajistas con la intención de nuevamente irse a buscar apoyo al menos, o tumbar el precio, entre comillas lo del precio, es decir, tumbar el Standard Poor's hacia la zona de soporte del canal alcista en el cual está oscilando. Así que de momento yo mantendría, insisto, el más estricto corto plazo siempre y cuando mantenga los 3.800 por debajo en cierre diario. La cosa se nos podría complicar un poco. Iría a buscar la zona de soporte y ya por debajo de 3.700 podemos ya poder empezar a abrir también posiciones cortas ya por ruptura del canal alcista y primera zona de apoyo sobre esa zona de los 3.585 puntos, 3.590. Vamos al Eurostoxx 50, el Eurostoxx 50 gráfico mensual, pues lo tenemos en los 3.602 puntos, el cierre de la jornada del viernes, se está desinflando de máximos del mes. No obstante, pues bueno, todavía se mantiene en positivo el Eurostoxx 50, nada que ver con tanto el IBEX 35 como el FTSE MB italiano, que este año ya están en negativo. Por tanto, aquí el Eurostoxx mantiene la ganancia. No obstante, estamos viendo problemilla. En principio, la evolución debería llevarle, teóricamente, y si las circunstancias alcistas se mantiene, hacia la zona de los 3.800, 3.850 puntos, que es la zona de resistencia de este bonito y precioso canal horizontal que tenemos en pantalla, ¿no? Sería muy recomendable no perder en este caso la zona de los 3.500. Perder los 3.500 puntos nos puede complicar un poquito la cosa, ¿no? Por debajo de 3.400 vamos a empezar a ver una corrección ya ahí sí importante, y no se puede descartar caídas todavía, pues que se pronuncien más. Posiblemente fallo alcista intentando buscar la resistencia, y nuevamente intentarían los bajistas, puede decir, estos han fallado. Vamos a ver, nuestra pretensión de cualquier bajista en este momento podría ser en principio un retorno a 2.800. Eso sería el premio gordo de cualquier, bueno, no el premio gordo, sería el primer premio de consolación, ya que el premio gordo vendría con la ruptura bajista de este rango lateral, ¿no? Que desde luego estamos hablando de un rango de 1.000 puntos, ¿no? Esto es mucho dinero, madre mía. Se me hace la boca agua más que de pensarlo. Pero de momento, insisto, de momento ahí se mantiene la tendencia alcista, aunque estamos viendo un poquito pues las dudas, ¿no? El Eurostoxx 50. En este gráfico semanal ahí lo tenemos, está frenado literalmente. Está ahí frenado en esa zona sobre los 3.670 puntos, no puede, lleva 3 semanitas ahí. Para mí esta vela dominante, si veis, realmente los cierres de las dos siguientes velas se produce justamente entre su mínimo y su máximo, y por tanto está deshojando a maradita. Anteriormente ya habíamos visto algunos problemitas para avanzar, y ahora veis este movimiento aquí, frenazo, y ahora aquí se ha producido en esta zona de los 3.660 puntos, con lo cual está muy frenado. Por encima de dicha cota podríamos ver nuevamente reanudación. Ya sabes que tenemos un objetivo 3.762. Yo me conformo con que llegue ahí, ya que lo tenemos que es un objetivo claro, ¿no? Esos 3.762, pero bueno, de momento aguantamos a duras penas los 3.600 puntos. Yo creo que es importante, insisto, no perder los 3.500. Como perdamos 3.500, vamos a empezar a ver ya una corrección hacia la zona 3.400, 3.390 puntos. Zona importante, esta sí que ya esa zona 3.390, 3.400, perderlo. Aquí la cosa se nos puede complicar bastante. Vamos a ver, vamos a confiar en no perder los 3.500 puntos y que continúe ese movimiento ascendente, que de momento pues seguimos viendo muchas dudas a la hora de continuar, aunque aguanta todavía, aunque sea por la mínima, los 3.600 puntos.
De momento un deshoja la margarita. Gráfico CAC 40 mensual. Bueno, pues el CAC 40 mensual, pues otra semanita en rojo y ya podemos decir que este año 2021 ya está el índice de Galo en negativo. Cerraba en los 5.559 puntos, no obstante sigue aguantando por encima de esa zona importante de soporte de los 5.535, es la clave, esta es la clave. Y ha sido una zona, fijaros aquí la cantidad de velas mensuales que tantearon, por ejemplo, la zona de los 5.575. Vamos a ver si aguanta con zona de soporte. Si aguanta, hay todavía opciones de que podamos ver en los próximos meses, de cara al medio plazo, un avance hacia esa zona de los 6.200 puntos. Pero si lo perdemos, la cosa se nos puede complicar bastante, ¿no? Y obviamente abre la puerta a una corrección hacia la zona de los 5.000 y quizás 4.900, 5.000, ¿no? Buscando quizás el apoyo de la directriz bajista que tenemos de largo plazo, que como podéis ver esta línea punteada pues nos llevaría a esa zona de los 4.900 puntos. Entonces la clave está obviamente en no perder esa zona 5.535, si queréis pues 5.500 para redondear por debajo. La cosa se nos puede complicar mucho en el CAC 40 y ahí vamos a ver un sufrimiento importante. No obstante, hay que decir que la secuencia todavía de mínimos y máximos relativos continúe, por tanto la tendencia alcista, más allá de que podamos ver una corrección en el más estricto corto plazo. Gráfico semanal del CAC 40 francés. Bueno, pues ahí ya vemos segunda semana consecutiva descendente de caídas, así que aguanta zona, como veíamos, los 5.535, importante no se pierda. Tenemos un objetivo, los 6.300 puntos, que es el objetivo teórico de un patrón de continuación como es una bandera. Aquí tenemos el mástil, y aquí está en sí lo que es la bandera, que no es ni más ni menos que un canal bajista, que rompió muy bien también, como veíamos en el caso del DAS, en ese gráfico intradía como mostraba anteriormente, pues aquí también rompía, tal como lo dice la tendencia, que es lo más habitual al alza, ¿no? De momento está aguantando la zona de soporte y sería importante que no lo perdiera. Perderlo ahí pues nos va a complicar bastante la situación, primera zona de parada sería la zona de los 5.300, zona 5.300, por debajo de esa zona de los 5.000, si queréis para redondear 5.500, aunque en sí es la zona de los 5.535. Vamos a ver si aguanta, si no, insisto, podríamos haber caído en torno a los 5.300 y por debajo nos vamos a los 5.000 puntos, con lo cual pues se acabó aquí fallo alcista, se va a tomar por saco el objetivo teórico. No olvidéis, son objetivos teóricos, que mucha gente lo vende en los cursos de análisis técnico como que los patrones, una vez que trazamos un objetivo teórico, pues eso se va a cumplir sí o sí. De hecho, incluso una cosa que más odio, como vengo manifestando en estos 8 años a través de mi canal de YouTube, es cuando hablan todo de objetivo teórico mínimo. Mínimo. ¿Pero qué cojones eso de mínimo? Esto ha ido muy bien. Ha llegado a los 5.700. Pero objetivos son los 6.700. Puede que se dé la vuelta y que quizás los 6.300 no lo alcance este año y a lo mejor tarde 2, 3, 4, 5 años o 20 en alcanzarlo. ¿Quién sabe? A veces puede ser que se alcance el objetivo y tras alcanzarlo, como hemos visto precisamente en esos dos gráficos intradía que comenté vía Twitter, doble suelo y el canal bajista, cuando llegan al objetivo teórico, ¿qué es lo que hacen? Pues se toman un relax, recogida de beneficio, típica porque en intradía estamos pues toda la peña especuladora, estamos ahí, ahí ya estamos haciendo todos caja, como es normal. Pero porque no nos guiamos, sobre todo no nos guiamos los que vivimos de esto, no nos guiamos de esa tontería, de ese adjetivo de mínimos, porque sabemos que sí, a veces puede ser que alcance el objetivo teórico y lo supere ampliamente. A lo mejor continúe subiendo un valor, un 15, un 20, un 30, un 40, o a lo mejor un 100%, un 300% por encima de ese primer objetivo inicial. ¿Entendéis? Pero a veces, ¿qué ocurre? Que puede que no llegue, a veces llega y se da la vuelta y a veces lo supera ampliamente. Tenemos 3 escenarios. Pero aquí nadie nos asegura nada. Eso de objetivo mínimo, como dicen muchos, objetivo mínimo, que hasta se le olvida decir teórico, ¿no? Con lo cual la gente, pues estúpidamente cree que es que, hostia, que se ha producido una ruptura. ¿Cuánta gente nos va a preguntar a mí por patrones artistas? Me han comentado, oye, Diego, este patrón que acaba de romper, ¿tiene el objetivo tal o cual? Y yo digo, cuidadito, cuidadito, porque esto es lo que nos dice la teoría. Que puede ser lo más probable, pero es teoría. Una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis. Y por tanto eso hay que saber muy bien diferenciarlo. Bueno, dejamos ahí el CAC 40 francés, ese gráfico semanal. Nos vamos al diario. Bueno, pues en el diario
pues tenemos ese camino descendente. De hecho, fijaros cómo tras alcanzar el objetivo teórico de ese canal horizontal, los 5.709 puntos, aquí lo tenemos un claro ejemplo. Alcanza y se da la vuelta. Lo mismo que veíamos en esos gráficos, insisto, del DAS, doble suelo y un canal bajista. Por tanto, tenemos que ser muy cautos. En la jornada del viernes, ahí se aproximó a la zona de soporte de los 5.500, que es donde tenemos ese primer rango de zona de soporte, donde se produce un martillito. Vamos a ver si esto aguanta, pero lo importante a mí no es el tema que aguante el martillito, lo importante es no perder los 5.500. Esto es lo importante, no perderlo. Esos 5.500, 5.535. Eso es lo que no se puede perder. Si lo perdemos, nos vamos a complicar la vida. Nos vamos para los 5.300, sin descartar los 5.200. Y continuaríamos descendiendo, 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 si no aguanta los soportes. Por tanto, ahora mismo, yo, en el más estricto corto plazo, puedo seguir confiando en el CAC 40, siempre y cuando no pierda los 5.500. De momento tenemos corrección, dominio claro en el más estricto corto plazo de los bajistas. De esperanza, que este martillito, pues no es el martillito ideal que iría buscando. No porque no me guste, el martillo está precioso. El problema es que realmente no hemos tenido una secuencia clara bajista, sino más bien de bajada, movimiento de consolidación, bajada, movimiento de consolidación, nueva bajada y vamos a ver lo que ocurre. Lo mismo aquí, aguanta unos cuantos días sobre la zona 5.500 y finalmente rompe. A mí me gustaría que tirara nuevamente, a ver, no, porque ya el objetivo esto lo tenemos, el objetivo de vuelo gráfico semanal, los 6.300. Obviamente yo lo que intento es que los objetivos que voy marcando se puedan alcanzar. Mi mayor interés, y obviamente para eso hacemos estos vídeos, para ser un poco vuestra ayuda y dar mi opinión de hacia dónde puede dirigirse. Pero esto, insisto, una cosa es la teoría y otra cosa luego la praxis. Hay muchas variables que pueden provocar pues cualquier giro en cualquier sentido, en cualquier momento, ¿no? Yo esto de que una vez que nos subimos al carro el precio vaya hacia donde nos dé la gana, tururú que te vi. Bueno, vamos a dejar ya los índices bursátiles, nos centramos ya en el mundo de las divisas, el Forex, el índice del dólar estadounidense, el futuro. Pues bueno, pues ahí tenemos el gráfico diario, ese cierre en los 90.215. Bueno, pues de momento pues no ha podido con los 91, que era la resistencia que debería de batir por encima del 90.50. Intentó, no pudo, se ha venido abajo y de momento sí que está aguantando. Ahí la zona clave, si veis como semanita atrás aguantaba a principios de enero, finales de diciembre, aguantaba los 90, actuaba muy bien como zona de resistencia y posteriormente ya lo tenemos como zona de soporte. Vamos a ver, perder los 90 nos llevaría a 89.50 y obviamente ya por ahí, por debajo, pues nuevamente caída y no olvidéis que tenemos un objetivo teórico en los 88.79.5. Vamos a ver lo que ocurre. De momento, pues sí que en cierta medida, si yo cojo, más o menos, me voy a permitir un poco así a los plan chapucero. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí está, rango lateral. 89.50, 91. Si cae 89.50, pues bueno, pues ya está claro. Nos vamos a comer el objetivo teórico y seguramente podría incluso caer algo más. Vamos a ver. En principio, aquí es un deshoja la margarita y obviamente pues yo por encima de 91 ni siquiera sería un comprar. Para mí un comprar sería por encima obviamente de la zona de soporte de este rango lateral, que estaríamos hablando por encima de 91.80, ahí sí que podría ponerme yo largo buscando ya la zona de resistencia de ese canal horizontal 94.65, 95, ¿no? Ese sería en principio mi objetivo. Pero ya que romper aquí podría ser que avanzáramos 91.75, 91.80 y a continuación se diera la vuelta. No me gusta normalmente la ruptura de patrones chartistas que, sobre todo al alza cuando se encuentra muy cerca una resistencia, ¿no? Porque esto es un obstáculo que a lo mejor pues, nos muestra una dilatación, una falsa ruptura, empieza la gente a ponerse largo, inmediatamente si antes se pone largo, antes se frena en zona de resistencia y lo tumban abajo. Por tanto hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver ya la libra dólar estadounidense, más conocido como cable. Cerraba la semana en 1.3672.4 dólares, pues bueno, pues un buen zarpazo al alza, pero no obstante seguimos viendo problemas, no puede con los 1.37. En principio la zona de resistencia lo tenemos en 1.3833 dólares, pero de momento pues una semanita más vemos ese fallo en zona de 1.37 a pesar de ese avance. Vamos a ver si continúa, aunque no obstante pues la tendencia es claramente alcista, está en una secuencia de máximos y mínimos relativos son claramente ascendentes
y cada vez pues vemos que las mechas, incluso las mechas, a pesar de ese frenazo en la zona 1.37, las mechas siguen apostando, intentando ese tirón, y esta semana pues veíamos ese movimiento interesante, a ver si se consigue pues un poco tirar al alza, romper esa zona 1.37, romper el 1.38 y irse a buscar pues en la siguiente para mí zona importantísima dentro del cable, que son los 1.43, ¿no? Con lo cual vamos a ver, por de abajo, pues como siempre os digo, pues en la zona clave y que funcionó muy bien a lo largo de todo el 2020, en la zona 1.33, 1.3370 dólares, que debería de actuar muy bien como zona de soporte, pero bueno, lo que actuó muy bien como zona de resistencia puede que no haga el mismo papel luego como zona de soporte una vez se cambian esos roles, ¿no? A lo mejor resulta que empieza a caer y lo rompe con una facilidad pasmosa, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? Y de hecho ocurre, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los soportes, mucha gente se cree que es que porque el precio llegue, están esperando a comprar una zona de soporte porque piensan que los soportes no se rompen. Los soportes se rompen igual que la resistencia. Todo depende realmente de quién lleve la iniciativa, quién ponga más dinero en la mesa. El que pone más dinero va a conseguir romper resistencia o soporte. Esto está claro. Lo demás es tururú que te vi, hablar por hablar, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Y ya está. El que pone más pela es el que gana. Así de claro. Así que de momento pues seguimos viendo problemita la zona 1.37. Estaría muy bien no perder la zona de los 1.35 en cierre semanal. Perder esos 1.35 ya está claro que van a buscar la zona 1.33. Y ahí sé que se podría complicar la cosa nuevamente porque podríamos ver caída buscando la siguiente zona importantísima en el cable, que son los 1.27 dólares. Pero de momento se mantiene ese, digamos, esa iniciativa alcista, pero que le falta simplemente romper el 1.37 para continuar ese movimiento ascendente que tiene clarísimamente desde los mínimos del año 2020. Gráfico diario. Gráfico diario vemos ahí clarísimamente, ya lo marcaba la semana pasada ese fallo, primera flechita, segunda flechita. Estamos con la posibilidad, podríamos tener un doble techo, cresta 1, cresta 2, valle, si caía. Todo dependía de no perder esa zona de soporte. El soporte ha aguantado muy bien y tira al alza. Pero de momento, como veis, a que no le cuesta, es que tienen problemas para romper esa zona del 1.37. En principio, como estamos en un canal alcista, un poco y de forma pues teórica, debería de continuar hacia la zona de resistencia. Pero a veces esto no ocurre. Esto de que el precio tenga que ir a la fuerza buscando la resistencia dentro de un canal alcista o bajista y que luego de resistencia se lo lleva a soporte, de soporte nuevamente a resistencia, pues bueno, a veces sí, inicialmente normalmente suele ocurrir al principio del desarrollo de esos patrones, pero luego conforme se van alargando ya nos encontramos cada vez más fallos tanto a la hora de intentar buscar resistencia como de buscar soporte, ¿no? Es lo que se llama pues fallos, tanto fallo alcista como bajista. De momento, fallo ahí en zona 1.37 que no le está permitiendo evolucionar buscando la resistencia, que como veis estaría sobre el 1.3850 y que obviamente pues puede meter presión intentando buscar nuevamente el apoyo en esa zona de los 1.35. Vamos a ver porque quizás a lo mejor pues ese doble techo que no terminaba de confirmarse, porque la confirmación vendría, como tenemos aquí la flechita, por debajo de esta vela, pues cuando no se confirma un doble techo y empieza a alargarse el movimiento del precio entre la cresta y entre el valle, lo que tenemos ni más ni menos que un un canal horizontal, un rango lateral, ni más ni menos. Todos los rangos laterales que veáis comenzaron inicialmente siendo un posible doble suelo o un posible doble techo. Al no confirmarse, terminan transformándose en rangos laterales. Eso nunca lo olvidéis. Bueno, pues dejamos ahí al cable, nos vamos al eurodólar, semana pues que recupera buena parte de lo perdido en la semana anterior hasta el 1.2174 dólares. Bueno, pues recuperamos el 1.21, que era importante esa recuperación. Pone en jaque de momento la corrección que hemos estado viendo, intentan nuevamente tirar al alza. Vamos a ver si rompe la zona del 1.2235, sería importante de cara a esa avanza hacia la zona de los 1.25, 1.26. Mientras eso no se consiga, tenemos que ser un poco prudentes. Sí que estamos viendo que en momentos sí que parece estar haciendo un pequeño ahí suelo. Esta zona que tenemos aquí. Bueno, más o menos que salga un chorro. Ahí tendríamos ese suelo. Voy a darle grosor. ¿Veis? Ahí tenemos ese suelo. Pero claro, el problema es que esta zona de aquí podríamos coger. Ahí, perdonar. Vale. Más o menos.
lo que vemos, ¿veis? Podría ser simplemente un rango lateral, ¿no? Si me permitís para redondear, 1.21, 1.23. Ese sería el movimiento en el cual ahora mismo podríamos estar inmersos. Por tanto, hay que vigilar no perder los mínimos esta semana. Os voy a decir que no lo tengo anotado en el cuaderno. Apuntes, no perder el 1.20.53.5, porque por debajo sí que ya nos vamos ahí a buscar la zona de apoyo del 1.18.31. Por tanto, insisto, sería muy importante, ya que vemos que sobre la zona de los 1.20.58, 1.20.55 es donde está el apoyo. Es importante no perder esa zona del 1.20.50, porque por debajo pues la situación se nos va a complicar y simplemente este movimiento que tenemos aquí, si proyectamos a la baja, el objetivo teórico, a ver, perdonar, veis más o menos lo que nos lleva directamente, nos vamos por esa zona de, de soporte, está clavado, si no hace falta estas cosas, ni hace falta ni trazarlas, pero bueno, para que tengáis una idea, porque hay gente que a simple vista no se da cuenta, ¿no?, de hacia dónde puede ir, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver ese rango lateral, si se mantiene o no, se produce la ruptura y nos conquistamos los 1.23 y nos vamos para la zona 1.25. Aquí vemos esa corrección, cómo continúa el ascenso. Primero vemos jornadas martes y miércoles frenazo ante la zona de resistencia, anteriormente zona de soporte, el 1.21.54. El jueves se asoma la cabecita y el viernes, bueno, prácticamente muy paradito, como estáis viendo, aguantaba. Vamos a ver si mantiene por encima 1.21.54, sería una señal interesante de fortaleza de cara nuevamente a regresar a esa zona de los 1.23 y que obviamente pues ahí sí que podríamos empezar a ver, sobre todo si mantiene cierre semanal, pues obviamente me voy abajo y ya esto sí que me está dando la vuelta para pensar 1.25. Esto me está abriendo las puertas para posiblemente quizás poder buscar los 1.25. Así que vamos a ver en lo que acaba esto. Será muy interesante. Vamos a ver el dólar yen. Dólar yen pues sigue sin cambio. Esto es súper aburridísimo. Cierre los 103.70. Sigue el rango lateral entre los 102.65, zona de soporte, y por arriba los 104.65. Para mí señal de comprar por encima de 105 de cara pues a un avance 108, 109. Pero de momento, mientras no conquiste los 105, yo estaría fuera. No, me olvido, ¿no? Por debajo de los 102.65, ahí puedo abrir posición corta y buscando como objetivo una vuelta a los 100 yenes, con lo cual pues es el planteamiento que tendríamos en principio, tanto si rompe al alza como a la baja, ¿no? De momento estar fuera, ¿no? Solamente en intradía podríamos hacer algo. Gráfico diario. Gráfico diario, el puñetero canal bajista está siendo la mano pareo. No paramos de trazar el objetivo por si finalmente rompe, pero es que no termina de romper, ¿no? Como veis, ya un poco así para orientativo, ¿no? La ruptura del canal bajista, está ahí, los 106 aproximadamente. Ese sería el objetivo, ¿no? De momento, como estáis viendo, fijaros, fijaros que ya, es que ya este es el tercer vídeo que vemos que no puede, ¿no? Fijaros que el ataque se está produciendo, que continúa ahí, están intentando romper la resistencia del canal bajista. Insisto, los canales bajistas, según lo dice la estadística, lo más habitual es que rompan al alza, pero no puede de momento y está ahí al frenazo, ¿no? Como estáis viendo. Sí que parece aguantar bien, si me permitís, para rondear sobre la zona 103.4, pero realmente no terminamos, no es lo que estaba mencionando anteriormente en gráfico. Perdonadme, a ver. Uy, tengo los pelos. Tengo el flequillo tan largo que se me entra en los ojos. Tenemos aquí el canal horizontal. Si es que esto no, de momento, ahí están deshojando la margarita y no se atreve. Y obviamente, como estamos viendo aquí, fijaros como si mencionamos anteriormente, ¿dónde era, Diego? ¿Dónde era? A ver, ¿dónde lo teníamos? Aquí, en la libra, gráfico semanal. ¿Veis cómo vemos la incursión en las mechas superiores, cómo van al alza? Hay empeño, hay empeño. A pesar de que se frena 1.37, hay empeño. Sin embargo, si nos vamos al dólar yen, lo que vemos es al contrario. Es que no puede y están descendiendo, ¿veis? ¿Veis cómo los máximos de la velita van descendiendo? No puede, con lo cual, mucho cuidado porque esto puede terminar una auténtica caída bastante importante, ¿no? De hecho, aquí teníamos también un rango lateral, que este sí que es mucho más bonito, más precioso, más idílico, y finalmente una caída como Dios manda, ¿no? Y esto podría ocurrir ahora mismo. Por tanto, cuidadito, vigilar mucho en gráfico diario, no perder los 103.4 yenes, porque ahí se nos puede complicar muchísimo el escenario, muchísimo. De momento ya sabéis que un poco, pues aunque ahora tendríamos que bajarlo, porque el objetivo se traza desde la vela que rompe.
la resistencia. Pero bueno, seguimos viendo que el objetivo todavía pues está claramente por encima de esos 106 yenes, ¿no? Con lo cual pues vamos a ver, pero de momento vemos que no hay manera, ¿eh? No hay manera. Mira, lo sigo muy de cerca el dólar yen porque me gustaría ponerme largo, pero no hay manera, no hay manera. Y como no se produce la ruptura, a ver quién es el guapo que entra. Yo, de hecho, si sois un poco conservadores, no entraría por encima de 104. Yo empezaría a un poco sobre los 104.20, 104.30 yenes. Ahí es donde empezaría yo a ponerme largo de cara, insisto, a ese objetivo teórico que está ahora mismo pues aproximadamente sobre esos 106.20, 106 yenes, que sería el objetivo al cual podría, pues en forma, digo, de objetivo teórico, si se produce finalmente la ruptura, ¿no? De momento, precaución. Vamos a ver el dólar franco suizo. Pues el dólar franco suizo pues no termina de levantar cabeza y vemos otra sacudida bajista. Vamos a ver si finalmente aquí, porque ya tenemos dos, fijaros, que dos crestas ahí, el mismo nivel, poco, podría estar dentro de un rango lateral, yo para nada lo descarto, pero de momento la situación sigue siendo nefasta, seguimos viendo cómo continúa cayendo y esto pues de momento no pinta nada bien, no pinta nada bien y podríamos ver un nuevo mínimo por debajo de los mínimos del año pasado, ¿no? De hecho, pues la tendencia es clarísimamente bajista, aquí no hay nada que discutir. Esto cualquier persona, por muy neófita que sea en análisis técnico, se da cuenta de que aquí estar largo, pues es tener más fe que el arcollado, ¿no? Como se suele decir por mi tierra. Vamos a ver el gráfico diario. Mirar, ahí vemos nuevamente que no puede, es que está, fijaros, es que llevamos de diciembre ahí que no puede con esa zona de los 0,8914 franco suizo y nuevamente bajada. Hombre, vamos a suponer que aguanta, cae un poquito más, ¿no? Se mantiene un poquito más por aquí esta zona y empieza a tirar al alza. Aquí podríamos tener, para que veáis un poco, hombro, cabeza. Vamos a ver, imaginar que de ahí se mantiene o baja un poquito más, buscando un poco los mínimos de este hombro, del hombro izquierdo. Arriba, rompe los 0,8914. Tenemos un patrón de hombro, cabeza, hombro, que es un patrón de cambio de tendencia y obviamente ahí abrir posición larga, que es un patrón, los hombros, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro invertido, como este caso, son muy fiables, son muy fiables. Aquí vamos a abrir una oportunidad para abrir largo estupenda, estupenda. Pero de momento, obviamente, la situación pinta mejor por la cautela y solamente en el caso de que rompe tengamos un cierre diario por encima de esa zona de 0,8914 abriríamos posición larga y obviamente pues vamos a ver lo que ocurre. Si esto sucede, pues simplemente el objetivo teórico para que lo tengáis en cuenta es desde la cabeza hasta la línea clavicular, esta línea punteada que tenemos aquí, y lo proyectáis al alza. Podéis proyectarlo desde cualquier punto de la línea horizontal, lo proyectáis al alza. Ya está, ahí tenéis el objetivo teórico, ya lo saquéis vosotros. De momento, como vemos, complicado. Pero bueno, en caso para el primer objetivo, en caso de que se confirmase esa posibilidad de ese hombro, cabeza, hombro invertido, sería 0,90. Esto como mínimo debería ser en principio la evolución. Y digo como mínimo aquí, y aquí sí que lo utilizo, porque realmente el objetivo teórico está más arriba, ¿no? Pero un poco para que tengáis una idea, ¿no? Para que tengáis una idea de cuál es el primer paso. No quiero tampoco ponerme como con el dólar yen, trazar objetivos para que luego resulte que no termina de romper. Os lo dejo para que alguno tengáis una idea de hacia dónde puede dirigirse, ¿no? Y tampoco vamos a hacerlo ahora mismo, cuando de momento pues no termina de romper. Pero esa posibilidad ahora mismo está ahí. Podría retroceder un poquito más, caer un poquito más y a continuación vamos a ver si rompe. Pero ahora mismo muy cautos porque obviamente podemos ir a buscar los mínimos rápidamente este año. Lo tenemos ahí nuevamente. Por tanto, cautela. Yo esperaría a ver si se produce ese cierre diario por encima de 0,8914 y entonces ahí abro largo y ya arriba. Insisto, vuestro primer nivel de referencia es 0,90. Insisto, el objetivo teórico está por encima. Pero bueno, vamos a sacarlo. Sí, vamos a sacarlo para que veáis que luego dicen estos andaluces que no tienen ganas de trabajar. Vamos. Vamos. Bueno, yo también puedo decirle al resto de españoles, que los españoles tenéis en general una mala fama de vagos tremenda, ¿no? De hecho, curiosamente, somos los que más horas trabajamos, pero luego resulta que a pesar de trabajar muchas horas, luego realmente el rendimiento es inferior al de cualquier otro país europeo. Curioso, ¿no? Estamos a la cabeza en horas de trabajo, pero luego en rendimiento
Rendimiento, pues rendimos muy poco. Es que hacemos como que trabajamos, pero trabajamos muy poco, ¿no? Realmente, bueno, pues un poco esa idea 0,90-70 sería el objetivo teórico. ¿Veis? El objetivo teórico en caso de que se produzca finalmente esa ruptura que nos puede confirmar. Pero cuidadito, cuidadito, porque de momento yo largo no entraría hasta que realmente se produjese pues esa ruptura, que como veis, que es que de diciembre ha sido tanta cantidad de ocasiones y no puede con eso 0,8914, así que cuidadito. Bueno, vamos a ver ya el Bitcoin, gráfico semanal. Bueno, esta semana vuelve a caer, lo vemos ahí, 2 semanitas, cada vez marcando, fijaros como las mechas, el mínimo la semana pasada, el mínimo está todavía por debajo, fijaros cómo cae ahí a zona 29.000. Ay, joder, joder, cómo cae. No, fue bueno, pues sufrimiento para el Bitcoin, ese cierre 32.290. En principio, como tenéis esta flechita, pues para lo nuevo, dije que mientras el precio esté entre su mínimo y su máximo, lo que podríamos ver, en el mejor de los casos, en el mejor, sería un rango lateral. Un rango lateral. Eso es mejor, porque lo es peor, pues prepararos para la que se nos puede venir encima. De momento yo, mientras no pierda 28, pues por abajo, para mí ese rango lateral, 28.42 si me permitió, 28.43, es ese rango lateral en el que podría estar. Vamos a ver, vamos a ver. Porque si la semana que viene tenemos nueva caída y nos plantamos los 30.000 en cierre semanal, pues la cosa pinta bastante mal. De hecho, ha sido una mala semana para las criptomonedas. De hecho, pues varias veces lo comentaba, ¿no? Ponía la evolución del Bitcoin y también de otra criptomoneda muy conocida como Ethereum. Y Ethereum pues también está sufriendo muchísimo, está sufriendo, ha sido una mala semana en general para las criptomonedas. Y fijaros que esta semana pues anunciaba precisamente esto del Bitcoin por parte de BlackRock, de que iba a empezar a entrar, dos de sus fondos iba a empezar a entrar a través de futuros de esta criptomoneda. Pero sin embargo, pues esto que para muchos hubiese sido pues digamos una señal de que, oye, esto va en serio, que ya digamos que los que mandan los mercados están empezando ya a entrar y a apostar, ¿no? Aunque sea de forma todavía muy tibia, ¿no? De forma muy ligera, pero están empezando a entrar, ¿no? Pero estamos viendo que todavía pues no, parece que cada vez que hay un movimiento de este estilo pues vemos caída, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Aquí yo es que el mercado de criptomonedas yo no se lo recomendaría a cualquiera. Esto es para gente muy desesperada, para especuladores puro y duro, sinceramente, especuladores y aquellos que dicen me la juego todo a nada, ya está. Porque yo creo que para un inversor conservador esto me parece una auténtica estupidez. O un inversor moderado, si quiera, tampoco debería hoy por hoy entrar, ¿no? Esto para más bien para especuladores. De corto plazo o de medio plazo, pero olvidaros de mucho más, ¿no? Yo no lo aconsejo, no lo aconsejo para... Esto es muy volátil y lo mismo nos puede dar una alegría que nos puede dar una cagalera de estas que vamos, que podemos estar todo el día en el cuarto de baño haciendo nuestras necesidades mayores, ¿no? Y desde luego cuando llega la diarrea está uno hecho polvo, ¿verdad? No es aconsejable, ¿no? Yo prefiero dormir bien a gusto y por tanto yo no se lo aconsejaría a cualquiera. Pero de momento, insisto, puede ser que estuviéramos ahí más o menos entre ese rango 28, si me permitís para rondear, 28-43.000. Pero vamos a ver, de momento estamos viendo cómo continúa descendiendo. Fijaros, hemos pasado de 43.000 hace 3 semanitas y estamos ya en los 33.000, ¿no? Una caída ya de $10.000 desde los máximos, ¿no? Y podría continuar. Vamos a ver, insisto. El problema estaría si perdemos los 28, porque sí podríamos ver quizás pues, una caída muchísimo todavía mayor dentro del Bitcoin. Pero de momento vamos a ver si el peor de los casos ahora es solamente pues un movimiento descendente que aguanta bien sobre esa zona 28 y se pueda producir nuevamente un rebote intentando buscar 42-43.000 dólares. El gráfico diario, bueno, pues aquí tenemos, fijaros qué curioso que no llegó a confirmar de milagro, no confirmó el giro bajista. Mirar, tenemos uno, me estoy retrasando, voy retrasado hoy un montón con tantas explicaciones. Dos máximos relativos descendentes, vale. Esta línea aquí nos muestra que este es el mínimo. Si hubiéramos tenido un cierre por debajo, imaginar que esta es la que tenemos aquí, con la que responde la jornada del viernes, hubiera cerrado en negativo, abajo. Tendríamos secuencia 2 máximos y 2 mínimos relativos, giro tendencial en gráfico diario
de corto plazo estaría vendido el Bitcoin y por tanto podríamos ver caídas. En principio, zona 24.000 sería la siguiente zona de parada, por debajo de 24, 20 y por debajo de los 20 nos vamos a los 16.000 dólares. Esa sería la secuencia. De momento parece que hay que intenta aguantar. Vamos a ver si mantiene esa zona de los 30.000. Sería importante vigilar que no se pierda los 30. Por debajo de 30 la cosa se nos puede poner muy complicado en gráfico diario y en el más estricto corto plazo vamos a continuar viendo cómo sigue sufriendo y obviamente aquí ya tenemos un giro tendencial bajista que no confirma, como decía, no, gracias a que el viernes se produjo ese rebote, pero que subió un 4,29% como estoy viendo aquí en pantallita y que bueno, pues salvó esa situación, una situación que podría haber sido diabólica ya que realmente los seguidores, los operadores tendenciales habrían abierto posición corta, con stop loss colocado en los 40.000 dólares. Vamos ya a las materias primas. Sí, el futuro del petróleo Brent, que pues sigue teniendo sus problemitas. La zona de los 56 dólares se le está atragantando una semana más, estamos ahí muy frenaditos. Cerraba la semana 55,21 dólares. Tenemos zona de soporte 54, por debajo de 54 había que ver los 52. Si no aguanta 52 la caída sería una buena caída hacia la zona de los 48, 45, 48, 50 si queréis para redondear. De momento están deshojando la margarita, digamos, si me permitís un poco para redondear, 54, 56. Así que vamos a ver si rompe esa zona 56 y se va a buscar la zona de los 59 altos 60 dólares, que ahí es donde tenemos la resistencia del canal bajista y donde tenemos ahí también apoyando a dicha resistencia de canal bajista tenemos antiguo soporte de una cuña ascendente y que ahora pues su trabajo sería el de resistencia, ¿no? Se han cambiado los roles y por tanto esa zona 59 altos 60 dólares es la zona complicada, ¿no? Pero mientras siga juguetando 54, 56, pues rango lateral como estamos viendo por debajo de 54 empieza a abrirse la caja de Pandora con el posible peor escenario una vuelta a la zona 48, aunque la primera zona de soporte no encontraríamos por debajo de 54 en los 52. De momento, insisto, deshojando la margarita. Vamos a ver el futuro continuo del oro. El futuro continuo del oro, gráfico diario, pues muy bien las jornadas del martes jueves, recuperando esa media móvil de 200. Pero vemos cómo falla la zona de 1880, nuevamente abajo, aunque aguanta la zona de soporte los 1850 dólares. Vamos a ver si aguantando sobre 1850, primer paso rompe 1880, obviamente casi el frenazo esta semana, y por encima de 1880 nos vamos ya a empezar a buscar niveles como pueden ser la zona de los 1920, siguiente paso 1960 y por encima nos esperaría los 2000 dólares, ¿no? Pero todo va a depender de que intente romper esa zona 1880. De hecho, en las tres últimas jornadas de esta semana podríamos englobarlo dentro de un pequeñito rango lateral, aguantando bien sobre la media móvil 200, aguantando sobre zona de soporte. Por debajo de 1840, pues prepararos porque nos está esperando pues lo que ya ocurrió en esta jornada del martes, que fue a buscar el soporte de los 1808 y por debajo de dicha zona pues podríamos ver todavía caídas más importantes hacia la zona de los 1740 dólares. Así que de momento, insisto, estaría un poco deshojando la margarita entre los 1840 y 1880. Por encima de 1880 tenéis posibilidad de poneros largos buscando los 1920 dólares inicialmente, ¿no? Siguiente objetivo, 1960. Nos vamos al café, futuro continuo del café. Pues bueno, esto no tampoco parece en gráfico diario espabilar mucho. Estamos viendo esa evolución dentro de un rango lateral, podríamos decir una zona, vamos a ver que tiene por ahí la chuleta, 120 que es un nivel Fibonacci, que está actuando como zona de soporte, o si queréis, en vez de 120,68, pues para rondear 120, y por arriba estamos hablando de los 127, 127,50, la zona de resistencia. De momento no vemos ninguna opción al alza, por tanto cuidadito, porque seguimos en ese rango lateral. Yo todo lo que no sea por encima de los 129, 130 no me pondría largo en el futuro del café. Bueno, sí, ya me va a llegar algo de Amazon, muy bien. Amazon, que desde luego, ahora que ha aparecido ese correo, estoy esperando. Oye, hoy es domingo, ¿eh? Esto es gana de trabajar, esto ya es como los chinos, lo de Amazon. Amazon anunciaba que la tasa Google no la van a pagar ellos, que quienes van a pagar son empresas proveedoras, ¿no? Que ellos están para ganar dinero. Yo tasa Google que la pague la madre que los parió, ¿no? Como siempre, pues los chiquititos serán los que tienen que pagar, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Desgraciadamente.
perfectamente. Así que bueno, malas noticias, malas noticias para los minoristas que trabajan con Amazon, ¿no? Que se desentiende totalmente de la tasa Google. Así que de momento pues rango lateral. Vamos a ver el futuro continuo ya para acabar de la plata. Pues la plata, pues de momento, pues continúa en línea con lo que veíamos la semana pasada. No puede con la zona de resistencia de rango lateral. Está en rango lateral como estáis viendo, 29.55, 24.55, perdón, zona de soporte y 25.97 zona de resistencia. Yo no entraría solamente por encima de 26. Y podría poner 26,10 dólares, entraría a largo buscando en principio 28 y por extensión quizás el objetivo esa zona de los 29,20 dólares. Bien, por debajo obviamente los 24.55 ahí hay que pensar que hay que cerrar posición si estabais largos porque intentarán llevarla hacia la zona de soporte de los 22.46. En el caso del cobre, pues en gráfico semanal, pues bueno, recupera un poquito con respecto a la semana pasada, pero vemos nuevamente cómo, fijaros cómo la mecha superior va a buscar la zona de resistencia 68 y se da la vuelta, ¿no? Cerrando, aunque eso sí, el cierre semanal se cantaba a favor de alcistas, pero vemos problemitas para romper esa zona de los 370, con lo cual, de momento, problemitas lo que están teniendo ahí. Para mí seguiría deshojando un poco la margarita entre los 350 y 370. Por debajo de los 350 aquí hay poco que cantar ya. Vamos a ver una corrección buscando en principio la zona de los 330 dólares. Así que cuidadito. Todo lo que no sea romper por encima de 370, 375, podríamos abrir por encima de dicha cota, sobre todo 375 o 370, sí, 375 iríamos con un poco más de seguridad. Podríamos abrir también por encima de los 373, 374, pero para poner nivel 375 un poco vamos ya con garantía. Largo buscando la siguiente zona de resistencia en la zona de los 395 dólares. Así que esto ha sido todo, espero que haya gustado. Si así, os agradecería un like, si lo podéis compartir en vuestras redes sociales pues mucho más agradecido estaría. Y si no estáis suscritos, pues ya te está dando mucho. Así que un abrazo muy fuerte y que paséis un buen domingo. Bueno, aquellos que veis el vídeo el lunes, pues que paséis un buen lunes. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. Chao.